Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde están viendo. Espero que disfruten de las historias. Trabajo de taxista desde hace 15 años. No soy de esos que andan por toda la ciudad buscando clientes al azar. Yo tengo mis zonas fijas, mis horarios, mis paradas de confianza. Siempre he creído que en este trabajo, entre menos improvises, mejor te va. Pero hay días en los que uno rompe la rutina, y justo en esos días es cuando pasan las cosas que uno no olvida. Eran casi las 11 de la noche. Estaba por cerrar la aplicación y terminar el día cuando me entró un último viaje. Zona céntrica, nada raro. La recogida era en una cafetería de las que cierran tarde, con buena iluminación y movimiento. Acepté porque quedaba de paso hacia mi casa. Pensé que era de esos viajes tranquilos para cerrar el día. Me detuve frente al lugar y esperé. A los pocos segundos salió una mujer. Morena, de cabello lacio, vestida con uniforme de trabajo. Subió al asiento de atrás y me saludó con un «buenas noches amable», como si ya estuviera acostumbrada a cerrar turnos tan tarde. Le pregunté hacia dónde íbamos y me dijo el nombre de una colonia común, de esas que conoces bien cuando llevas años en esto. Nada raro. Puse la dirección en el GPS, pero ella dijo: «No hace falta. Yo te voy guiando. Está cerca». Le dije que perfecto. A veces es más fácil así, cuando el pasajero conoce el camino. Empezamos a avanzar. Me fue dando indicaciones precisas. Dobla aquí, sigue derecho, después a la izquierda. Todo normal. Charlamos un poco. Me dijo que trabajaba en esa cafetería desde hacía meses, que antes vivía en otro estado, pero que se mudó para estar cerca de su mamá. Nada que llamara la atención. El primer detalle que me hizo ruido fue cuando noté que estábamos dando muchas vueltas. Conozco bien la zona y sabía que había rutas más directas. Me pareció raro, pero no quise decir nada. Algunos prefieren calles con menos topes, otros evitan ciertas zonas por inseguridad. Lo entendí así. Seguimos avanzando y noté que pasábamos cerca del mismo parque por segunda vez. Lo reconocí por un mural en una barda que había visto antes. Me di cuenta de que íbamos en círculos. ¿Seguro que vamos bien?, le pregunté, con tono tranquilo. Ella tardó un poco en responder. «Sí, es por acá. Una más y ya llegamos». No insistí, pero empecé a estar más atento. Miraba por los espejos, revisaba el reloj. Ya eran casi las 11:30. Poco tráfico, calles solas. Pensé en marcar la ruta en el GPS, pero por alguna razón no lo hice. Tal vez por no incomodarla, tal vez porque quería ver hasta dónde me llevaba. Después de un par de cuadras más, me pidió que girara a la derecha y me detuviera. Lo hice. Era una calle angosta, con casas pequeñas, la mayoría con luces apagadas. Me dijo que era ahí, la tercera casa de la derecha. Miré. La fachada era sencilla. Tenía una reja blanca cerrada y una luz tenue encendida en el porche. Le pregunté si quería que esperara a que entrara, como suelo hacer con las pasajeras de noche, por seguridad. Me dijo que no, que todo bien, y bajó. La vi caminar hacia la reja. Sacó algo del bolsillo, quizá una llave, pero no abrió. Se quedó parada ahí. No se movía. Solo miraba la casa. Pensé que tal vez se dio cuenta de que no había nadie, o que había olvidado algo. Pero después de un minuto sin hacer nada, sin tocar el timbre ni moverse, regresó al coche. «¿Te molesta si hacemos una parada rápida antes?», me dijo sin mirarme. Le respondí que no había problema. «¿A dónde?», pregunté. «A la cafetería otra vez». Se me olvidó algo. No entendí, pero asentí. Volvimos a arrancar. El camino de regreso fue silencioso. Ya no dio indicaciones. Yo conocía la ruta de vuelta. Miraba por el retrovisor y la notaba tensa, como si estuviera pensando en algo. Al llegar a la cafetería, no bajó de inmediato. Me pidió que la esperara unos minutos. Entró y no regresó. Pasaron 5, 10, 15 minutos. Apagué el taxímetro, pero no me fui. Algo no cerraba. Entré al lugar, como si fuera a pedir un café. Le pregunté a una de las empleadas si había visto a una mujer con uniforme entrar hace un rato. Me miró con cara rara. «¿Cómo era?», me preguntó. Se la describí. «Aquí nadie ha entrado desde hace media hora», dijo. Salí otra vez al coche. Revisé el asiento trasero.
Nada, ni una bolsa, ni una prenda, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parado junto al taxi, con el motor encendido, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Dónde se había metido aquella mujer? ¿O acaso nunca estuvo realmente? Intenté llamarla al celular, pero no respondía. No había mensaje, no había nada, solo silencio. Decidí que lo mejor era llamar a la central para reportar lo sucedido. Tal vez alguien más la había visto o se sabía algo, pero cuando marqué, la línea estaba ocupada. Volví a intentar varias veces. Nada. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco. Encendí de nuevo el taxi y puse rumbo a casa. Mientras conducía, no podía sacarme la imagen de la mujer parada frente a esa casa, sin abrir la reja, sin entrar. Algo en todo aquello no tenía sentido. En la radio, las noticias hablaban de un caso reciente, una mujer desaparecida en la zona. Con la descripción y detalles, parecía que hablaban de ella. Me hizo un escalofrío. ¿Qué hacía conmigo? ¿Por qué me eligió? Al día siguiente fui a la estación de policía a dar mi declaración. No para acusar, sino para contar todo lo que viví. Quería que estuvieran atentos, por si la encontraban. Me preguntaron si tenía grabaciones, fotos o algo que pudiera ayudar. Nada, solo la memoria. Desde entonces, cada vez que recibo un viaje de madrugada, trato de fijarme bien en los pasajeros, en sus detalles, en las calles por las que me llevan, no solo para cumplir el trabajo, sino para cuidar mi vida. No sé qué pasó aquella noche, ni qué buscaba esa mujer. Tampoco sé si alguna vez la encontraron, pero aprendí que en este trabajo, las historias no siempre terminan cuando apagas el motor. A veces, la verdadera historia apenas comienza cuando llegas a casa. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría muchísimo a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Marcos. Tengo casi toda mi vida trabajando de taxista. Empecé por necesidad, pero terminé acostumbrándome. Con el tiempo, uno se vuelve parte de la ciudad. He visto de todo: peleas, borrachos, gente que llora, que se queda dormida, que te cuenta la vida entera sin que le preguntes, pero también hay cosas que uno no puede contar, porque ni uno mismo las entiende. Esa noche iba por la tercera vuelta después de medianoche. El centro estaba tranquilo, pero había movimiento en las avenidas grandes. Me detuve cerca de una farmacia, esperando alguna alerta de viaje. A los pocos minutos, entró una solicitud, recogida a 5 cuadras. Me pareció raro porque la dirección no era común, como si no existiera. Pero a veces pasa, las apps fallan o la gente marca mal. Acepté igual. Avancé por calles estrechas y mal iluminadas. Era una zona antigua, con casas bajas y banquetas rotas. No se escuchaba nada, ni siquiera perros. Frené frente al número que marcaba la app. No había luz en la casa, solo un poste parpadeando unos metros más allá. Toqué el claxon una vez. Nada. Mandé el mensaje típico de «Ya estoy aquí». 1 minuto después, la puerta se abrió lentamente. Salió una mujer, delgada, con un abrigo largo. No le vi bien la cara porque traía el cuello levantado y el cabello suelto, cubriéndole un lado. Subió al asiento trasero sin decir palabra. Solo murmuró la dirección de destino. Lo curioso fue que no iba muy lejos, apenas unas 10 cuadras hacia otra colonia igual de vieja. Acepté y empecé a manejar. En el retrovisor la veía quieta, con la vista fija en la ventana. No miraba el celular, ni hablaba, ni se movía. Solo estaba ahí. Sentí el impulso de romper el silencio, pero me contuve. Hay pasajeros que agradecen el silencio. Al llegar al destino, otra casa sin luces, frené y volteé para avisarle. Pero el asiento estaba vacío. Me congelé. No escuché la puerta abrirse. No vi movimiento. Nada. Parpadeé varias veces. Me giré completamente. No había nadie. Me bajé en automático. Caminé hacia atrás del coche. Miré alrededor. Silencio total. Toqué el asiento, como si eso me fuera a decir algo. Todo estaba seco, normal. La app seguía marcando el viaje como en curso. Lo cerré manualmente. Me senté de nuevo, tratando de entender. Estaba tan confundido que encendí un cigarro, algo que ya no hacía. Respiré hondo.
Pensé que tal vez la pasajera se bajó antes, que me distraje y no vi. Pero no, recordaba bien que no hubo paradas. Revisé el historial y la recogida seguía registrada. Incluso vi el cobro, todo como si fuera un viaje común. Decidí volver a una zona con más gente. No quería quedarme más tiempo ahí. En cuanto me incorporé a la avenida, el teléfono vibró con otra alerta. Acepté por costumbre, aunque ya no estaba del todo tranquilo. Esta vez el punto de recogida era en un parque público. Llegué en 5 minutos. Esperé. Un hombre joven se acercó, se subió y me saludó con normalidad. Parecía que todo volvía a la rutina. Pero cuando íbamos a medio camino, el pasajero me preguntó, sin más, «Oiga, ¿por qué trae el asiento mojado?» Casi freno en seco. Lo miré por el espejo. Él señalaba el asiento trasero, justo donde antes iba la mujer. Me reí nervioso y dije que seguramente fue algún pasajero anterior con ropa húmeda. No quise entrar en detalles. Él solo asintió, pero luego agregó, «¿Sabe? Pasé hace rato por donde me recogió y juraría haber visto una mujer parada ahí, pero no había nadie más en la calle». No respondí. Solo apreté el volante y seguí manejando. Dejé al pasajero en su destino y apagué la app. Esa noche me fui a casa antes de lo normal. Guardé el coche en silencio, sin música, sin pensar mucho. No dormí bien. Al día siguiente, lavé el asiento trasero yo mismo. Lo froté con esponja y limpiador, como si eso me fuera a borrar la duda. No volví a aceptar viajes en esa zona durante semanas, pero, a veces, cuando conduzco por calles solitarias, en silencio, siento como si alguien se sentara detrás. Y ya no sé si tengo miedo o costumbre. Pasaron varios días sin que pudiera sacarme eso de la cabeza. Lo del asiento mojado, lo del tipo que dijo haber visto a una mujer parada donde la recogí. Todo parecía una broma mal contada, pero yo estuve ahí. No soy nuevo en esto. Me ha tocado de todo, pero nunca algo así. Intenté no pensar más en eso. Volví a mis rutas normales, a mis horarios de siempre. Evité las zonas donde pasó todo, como si eso bastara para olvidarlo. Durante un tiempo funcionó, hasta que una noche, una semana después, la aplicación me mandó una solicitud desde una dirección conocida. Sin pensarlo, acepté. Solo cuando estaba llegando me di cuenta de que era la misma calle, la misma casa sin luces, el mismo poste parpadeando. No frené. Pasé de largo. Fingí una cancelación y apagué la app por completo. Me fui a otra colonia y encendí el coche como si nada. Pero el cuerpo no miente. Estaba tenso, con las manos frías y un dolor leve en el estómago, como una advertencia. Me quedé estacionado en una gasolinera, solo mirando el tablero. Pensaba en irme a casa, pero algo me impulsó a quedarme, como si necesitara cerrar el ciclo. Una hora después, activé la app de nuevo. La primera solicitud fue de una chica, nombre común, punto de recogida en un cruce normal. Nada raro. Llegué y ahí estaba. Una mujer joven, con chamarra oscura y mochila. Subió, me saludó bajito y me dio la dirección. Hasta ahí, todo bien. Durante el trayecto noté que no decía mucho. A veces eso es lo mejor, así que no insistí. Pero al llegar, justo antes de que bajara, me dijo algo que me heló. «¿Usted trabaja todas las noches?» Respondí que sí, casi siempre. Ella me miró por el espejo y dijo, «Tenga cuidado. A veces uno recoge cosas que no pidió», y se bajó. No sé si lo dijo por decir. Tal vez fue una coincidencia, tal vez no, pero esa frase me quedó dando vueltas. Esa noche, al guardar el coche, revisé cada rincón, los asientos, la cajuela, los huecos de las puertas. No buscaba nada en particular, solo necesitaba saber que todo estaba como debía. No encontré nada raro, pero el olor. El asiento trasero olía distinto, no mal, solo diferente, como a humedad vieja. Volví a limpiarlo. Otra vez, como si eso fuera suficiente. Días después, hablando con otro taxista en una base, conté la historia sin detalles. Solo dije que una vez recogí a alguien y luego desapareció. El tipo me miró serio y me dijo que no era el primero, que hay zonas donde las apps marcan viajes que nadie pidió, que a veces los datos parecen falsos, pero si aceptas, algo aparece. No siempre, pero pasa.
Y nadie lo reporta porque, ¿qué vas a decir? ¿Que llevaste a alguien que no estaba ahí? No volví a tomar viajes en esa zona. Cambié mis rutas, mis horarios. Empecé a usar cámaras interiores, aunque no siempre sirven de algo. A veces las cosas raras no dejan prueba, solo te dejan a ti, con tus dudas y tu memoria. Y si alguien me pregunta si me pasó algo extraño en el taxi, solo digo que sí, una vez. Algo que aún no entiendo, algo que no puedo explicar sin que suene a invento, pero lo viví. Y desde entonces, cada vez que el asiento trasero cruje sin razón, o cuando el espejo me muestra algo que ya no está, me recuerdo lo que me dijo esa pasajera. A veces uno recoge cosas que no pidió. Vamos con la tercera historia. Me llamo Julián. Soy taxista desde hace unos años en Ciudad de México. Estoy acostumbrando a todo tipo de personas, pero lo que viví hace unos meses no se compara con nada. No tiene explicación, pero pasó. Y todavía me cuesta dormir tranquilo cuando lo recuerdo. Era jueves por la noche, casi las 11. Yo trabajo turno nocturno porque hay menos tráfico y porque me deja más ganancia. Ese día la calle estaba tranquila, raro para ser Ciudad de México. Venía bajando por División del Norte, cerca de Tasqueña, cuando me marcó una solicitud de una mujer. Punto de recogida, callejón de una colonia que no frecuento, poca luz, calles angostas, pero nada fuera de lo común. Acepté, llegué al punto. No había nadie. Apagué la música y esperé. A los 2 minutos vi a una mujer salir entre sombras. No vi bien su rostro, pero llevaba un abrigo largo y caminaba lento. Pensé que estaría cansada. Se subió sin decir palabra, se sentó atrás, del lado derecho, y me dijo con voz bajita: Atlalpan, cerca del Metro General Anaya. Asenté. Puse el GPS aunque conocía bien el camino. Y arranqué. El ambiente en el coche se sentía raro. No sabría explicarlo. Como si hubiera bajado la temperatura. No hizo ningún comentario, ni siquiera miraba el celular como todos. Solo iba sentada, con la vista al frente. Me limité a conducir. A los 5 minutos de trayecto, quise romper el silencio. ¿Le incomoda la música? ¿O la dejo? No respondió. Me giré apenas para verla. Seguía ahí, quieta, con la mirada perdida en la ventana, como si no me hubiera escuchado. Pensé que tal vez era sorda o no quería hablar. Subí un poco el volumen y seguí. Al llegar al cruce con Calzada de Tlalpan me dijo: siga derecho, no se meta al túnel. Su voz fue seca, como si diera una orden. Me sacó de onda, pero obedecí. Evité el túnel y tomé la lateral. Entonces, mientras esperábamos en un semáforo, me pareció ver algo en el espejo retrovisor, como si hubiera otra persona sentada junto a ella. Un bulto, una sombra. Volteé rápido, pero no había nadie más. Solo ella, sin moverse. Me reacomodé en el asiento. Pensé que estaba alucinando por el cansancio. Seguimos el camino. Cada vez me sentía más incómodo. Había algo en el ambiente, pesado, como si el aire no circulara. Al llegar al puente de viaducto, volvió a hablar. Bajé por aquí y después giré a la derecha. Lo hice sin preguntar. El camino nos llevó a una calle vieja, de esas con banquetas rotas y alumbrado deficiente. Frené porque ya no había salida clara. Le dije: ¿aquí la dejo? Ella no respondió, solo señaló con el dedo hacia una casa de 2 pisos, toda apagada, con la pintura descascarada. Volteé para preguntarle si necesitaba que esperara, y no estaba. El asiento estaba vacío, literal, vacío. No escuché que abriera la puerta, no sentí movimiento. Me giré nervioso. Nada. Revisé el asiento trasero. Incluso miré al piso. Nadie. Me bajé con el corazón latiendo fuerte. Revisé alrededor. La calle estaba desierta. No había casas con luz, ni movimiento. Toqué la puerta de la casa que había señalado. Nadie contestó. Empujé un poco la reja oxidada y se abrió. El jardín estaba lleno de maleza. Volví al coche temblando. No entendía nada. Abrí la app para revisar el historial del viaje. Decía: viaje cancelado. Como si nunca hubiera existido. Me quedé unos minutos sentado, con el motor encendido y el corazón golpeando el pecho. No podía pensar con claridad. Intenté convencerme de que la mujer sí se había bajado sin que yo lo notara, pero era imposible.
No se escuchó el sonido de la puerta, no hubo movimiento, nada. Y lo del viaje cancelado, eso sí me sacó totalmente de onda. Nunca había pasado algo así. Cuando un viaje se cancela, la app avisa, vibra, se corta, pero esta vez no hubo ninguna notificación. Solo aparecía como si no hubiera llevado a nadie. Volví a mirar el asiento trasero. Lo noté ligeramente húmedo, no mojado, pero como si alguien hubiera estado ahí con ropa fría. También vi una marca en el vidrio, como de una mano, una huella que no estaba antes. No supe qué hacer. No me iba a poner a llamar a la policía para decir que una pasajera desapareció en el aire. Me hubiera parecido ridículo si no lo estuviera viviendo yo. Intenté calmarme. Puse el coche en reversa y salí de esa calle lo más rápido que pude. Me metí de nuevo a Calzada de Tlalpan y seguí conduciendo sin rumbo, solo para sacarme la sensación. Pero cada vez que veía por el retrovisor, sentía que había algo atrás. Incluso una vez, por reflejo, me giré, creyendo haber escuchado una respiración. No había nadie. Aumenté el volumen de la música, abrí un poco la ventana aunque hacía frío. Me costaba mantener la calma. Me estacioné en una gasolinera que conozco bien, cerca del metro Ermita. Ahí hay luz, cámaras, seguridad. Me bajé a tomar un café. Necesitaba volver en mí. El despachador me saludó como siempre, pero me preguntó si estaba bien. Debía tener una cara de susto terrible. Me senté en la banqueta con el vaso caliente entre las manos. Intenté repasar cada detalle. Me pregunté si alguien me había jugado una broma, si había cámaras en esa zona, si tal vez era un error de la app. Pero nada cuadraba. Después de unos 20 minutos, volví al coche. Por costumbre, revisé que no hubiera dejado nada en el asiento trasero. Y ahí, sobre la tela, había algo. Un pequeño prendedor metálico en forma de rosa. No era mío. No estaba antes. Lo tomé con cuidado. Era frío, antiguo. Tenía algo escrito por detrás. Estaba muy gastado, pero logré leer. Abril 1978. No supe qué hacer. Lo envolví en un pañuelo y lo guardé en la guantera. Desde esa noche, no volví a aceptar viajes en esa zona. Cambié mis horarios. Incluso me tomé una semana libre. No se lo conté a nadie, hasta ahora, pero te aseguro que lo viví, lo sentí, y lo recuerdo cada vez que veo a alguien subirse callado, de noche, con la mirada fija en la ventana. Si manejas de noche, abre bien los ojos. A veces lo que recoges no siempre está buscando un destino. A veces, solo está buscando que alguien más lo vea. Historia 4. Me llamo Guillermo y manejo taxi desde hace 14 años. Empecé en los tiempos en que todo era de parada en la calle, sin apps ni mapas ni nada. Ahora tengo que adaptarme, aunque confieso que sigo prefiriendo cuando alguien alza la mano y se sube sin tantas vueltas. Lo que pasó esa noche fue de ese tipo de viajes. Uno que no estaba en la aplicación, uno que acepté por impulso, sin imaginar que me iba a dejar pensando por semanas. Era viernes, tipo 9:30. Ya había pensado en regresar a casa, pero justo en la glorieta donde suelo dar la última vuelta, vi a un señor con maleta levantando la mano, bien vestido, pelo canoso, de esos que parecen ejecutivos que llegaron tarde de algún lado. Me hizo seña, bajé la ventana y me preguntó si podía llevarlo a una dirección en las afueras. No era tan lejos. Acepté. Subió con la maleta y se sentó adelante, cosa que casi nadie hace ya. Se abrochó el cinturón y me dijo la dirección con calma, sin apuro. Mientras salíamos del tráfico, me pareció que olía a loción antigua, de esas que usaban los abuelos, como de barbería. No sé por qué me fijé en eso, tal vez porque me recordó al mío. Durante el trayecto habló poco. Solo comentó que venía de un vuelo retrasado y que no le gusta manejar de noche. Le dije que a mí tampoco, pero que no queda otra cuando hay que pagar cuentas. Se rió suave. Tenía una risa tranquila, de esas que no molestan. Lo demás fue silencio. Puse la radio bajito. Ya casi llegando, noté que el camino se hacía más oscuro. No es que fuera inseguro, pero eran calles más solas, con menos faroles. Me dio por preguntar si era un fraccionamiento nuevo. Me dijo que no, que era una casa vieja que había heredado de su hermana. Comentó que llevaba años sin ir y que ahora había decidido quedarse unos días. Me pareció raro, pero cada quien con lo suyo. Finalmente llegamos.
Era una calle estrecha con árboles altos. La casa estaba algo apartada, grande, de fachada antigua, con rejas oxidadas. No tenía luces encendidas, solo un farol débil en la entrada. Me detuve frente al portón. Él se bajó con su maleta, me dio las gracias y empezó a caminar hacia la puerta. Yo me quedé esperando a que entrara, como costumbre, por si algo no abría o necesitaba ayuda. Lo vi sacar unas llaves del bolsillo y abrir con facilidad. Antes de que desapareciera tras la puerta, se giró y me dijo: «Gracias por llevarme. Cuídese del frío». Asentí y me fui. Hasta ahí todo normal. Pero cuando quise cargar el siguiente viaje en la app, me di cuenta de algo. No había registro. No aparecía el último viaje. Revisé la ubicación y mi historial. El último viaje marcado era el anterior, el que había dejado cerca de un hospital. No había ni rastro del que acababa de hacer. Me extrañó, pero como no fue por app, supuse que no se había guardado. A veces pasa. Lo raro fue al día siguiente, cuando, por pura curiosidad, busqué la dirección en el mapa. Y ahí empezó lo extraño. El lugar sí existía, pero aparecía como propiedad abandonada, con un aviso viejo de «Se vende». Decía que no había habitantes registrados desde hacía más de 5 años. Pensé que estaba equivocado, que tal vez me confundí de número, pero volví a revisar el historial de ubicación en el celular. No había error. Era esa casa. Me quedé pensando todo el día. No era una sensación de miedo, más bien de desconcierto. Porque yo estuve ahí. Lo dejé frente a la casa. Lo vi entrar. Esa casa no estaba abandonada. O al menos no lo parecía. Aún así, decidí no clavarme tanto. A veces los mapas no están actualizados, o alguien vive ahí sin papeles. ¿Quién sabe? Me convencí de eso, o traté, pero la historia no terminó ahí. 3 días después, me tocó hacer otro servicio por esa misma zona, a media tarde. Al pasar frente a la casa, reduje la velocidad, por curiosidad. Era la misma fachada, el mismo portón, pero esta vez se notaba diferente, más descuidada. El farol de la entrada estaba apagado y el pasto, crecido. Había hojas secas por todos lados. Parecía de esas casas que llevan años sin que alguien les toque la puerta. Me detuve unos segundos a mirar. Sentí esa incomodidad de cuando sabes que algo no encaja. Toqué el claxon una sola vez. Nada, ni un ruido. Bajé del coche, caminé hasta la reja, asomé la cabeza y miré hacia el interior. Todo estaba quieto, oscuro. Alcancé a ver una ventana rota del segundo piso. En la puerta, una cinta amarilla desgastada. Me dio escalofríos. Volví al coche y me fui. Esa noche se lo conté a otro taxista en la base. Un tipo mayor, de los que llevan décadas en esto. Le dije que hace unos días dejé a un cliente ahí, un señor mayor, con maleta. Cuando mencioné la dirección, me miró raro. ¿Estás seguro?, me preguntó. Sí, completamente. Esa casa está sola desde hace años. Ahí vivía una señora, pero falleció. El hermano vino de otro estado a ver lo de la herencia, pero se fue al poco tiempo. Dicen que nunca vendieron, que nadie quiso entrar después. No le dije nada más. Me quedé helado. El hermano, y si era él el que subió a mi taxi, esa noche no dormí bien. Me despertaba pensando en su voz, su forma de hablar, en lo tranquilo que parecía. No me dio miedo en su momento, pero ahora, al recordar que no apareció en la app, que no tenía historial, era como si ese viaje no hubiera existido. Durante las semanas siguientes, pasé 2 veces más por esa calle. La casa seguía igual, oscura, sin movimiento. Pero en la segunda visita, algo cambió. Al frenar frente al portón, vi una silueta en la ventana del segundo piso, muy quieta. No podía distinguir bien. Solo estaba ahí, parada, observando. Arranqué sin pensarlo. Desde entonces, no paso por esa calle. No acepto viajes que me lleven cerca. Y no sé si lo que vi fue real o no, pero te juro que yo llevé a ese señor. Hablé con él, lo vi entrar, no me lo imaginé. No fue un sueño. ¿Y si realmente fue el hermano de la dueña? ¿Por qué volvió después de tantos años? ¿Por qué a una casa vacía? ¿Y por qué desaparecer sin dejar rastro? A veces pienso que en este trabajo uno recoge historias sin querer, que cada pasajero puede traerte algo más que una dirección. A mí me tocó llevar a alguien que, quizá,
no estaba del todo en este mundo. O tal vez sí. Y eso es lo que más me inquieta, porque no hay nada más extraño que una presencia que parece real, hasta que empiezas a mirar atrás y descubres que nadie más la vio. Bueno, estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like si te gustaron. Nos vemos pronto.